¿Puede, por favor, hermanos, buscar en sus Biblias el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2? Ese va a ser nuestro texto que nos va a anclar el día de hoy a reflexionar acerca de la fecha que se aproxima. Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Dice así: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Amén. Hermanos, nos aproximamos a una fecha anhelada, deseada por muchas personas, que es la fecha de la celebración de Navidad. ¿Lo sabía, cierto? Bien, yo creo que sí. Y es una fecha particular, quizás de todas las fechas del año, muy esperada muchas veces por nuestros hijos, ¿no? Por lo que implica la celebración. Pero también para muchos es una instancia de poder compartir en familia, de quizás reunirse con aquellos que no ven siempre. De alguna manera es una fecha en que pareciera que en el aire se intenta respirar algo de paz, ¿cierto? Bajamos las barreras, somos de alguna manera vulnerables y nos sentamos a la mesa con la esperanza de tener una especie de compañerismo genuino. Eso es lo que de alguna manera ronda en el aire en esta fecha, ¿no? Tratamos de hablar de amor, tratamos de alguna manera manifestar paz y algo a veces de Dios recordar en esta fecha. Sin embargo, Navidad también es caracterizada por un consumismo excesivo, por la presión de tener que poner regalos sobre la mesa, por una preparación ostentosa, por distintas instancias en que deseamos que todo sea perfecto, pulcro, lo mejor de lo mejor en esta fecha especial. Y ya sea que la gente realmente crea en Dios o sea atea en su forma de vivir, la verdad es que la fecha de Navidad no pasa desapercibida. Es celebrada por paganos o por creyentes de distintas maneras, pero es una fecha celebrada igual. No he visto todavía a alguien particular que, aunque sea ateo, diga yo quiero trabajar esos días de festividades religiosas, ¿cierto? Me gusta ir a trabajar. La verdad es que es un tiempo especial. Y si es un tiempo especial, para nosotros la iglesia debería haber una reflexión particular y es lo que quiero que hagamos el día de hoy. Una reflexión respecto a lo que la fecha significa, pero quiero que vayamos un poco más atrás y que seamos críticos primero en tratar de determinar si realmente es una fecha que la iglesia debe o puede celebrar. Y es lo primero que vamos a abordar el día de hoy. Yo quiero hablarles un poco respecto a las hipótesis que hay detrás de la fecha que hoy día nosotros tenemos, que es el 25 de diciembre como la fecha de celebración. Ya porque del entendimiento de alguna manera de esto, puede que nos guíe o nos alinee respecto a si realmente es una fecha que debe celebrarse o no. Y si ha de celebrarse, entonces también marca el lineamiento de cómo debería ser celebrado. Eso es lo que quiero que veamos. Entonces, cuando hablamos de Navidad o esta fecha que es el nacimiento del Señor, debemos preguntarnos cuál es su origen. ¿Tenemos verdaderamente hoy día certeza de que Jesús nació en diciembre? Y seguramente más de alguno en su mente me va a decir, no nació en diciembre. Nació por ahí en abril, otros van a decir en enero. Pero la verdad es que a ciencia cierta no tenemos con toda certeza una claridad de la fecha del nacimiento del Señor. Pero no solo eso, sino que además está en la mente colectiva de muchas personas el día de hoy que la Navidad ha nacido o ha sido celebrada como una cristianización de una festividad pagana. Y eso da para muchos. Algunos dicen, está bien, se tenía que cristianizar esta fecha y es válida, y otros dicen, no, estamos celebrando una fecha que era pagana. Pero yo quiero hablarles de dos teorías que rondan en el cómo llegamos a celebrar finalmente la Navidad el 25 de diciembre. La primera de ellas
es una teoría o una hipótesis que postula la cristianización de dos fiestas que se celebraban en el Imperio Romano. Una de ellas se llama Saturnalia y la otra se llama Sol Invictus, ¿ya? Estas hipótesis es quizás una de las más presentes en el colectivo de la mente de las personas respecto al origen de la celebración de la Navidad. Y básicamente esta hipótesis dice que nosotros celebramos, o que el mundo celebra el 25 de diciembre, una fiesta pagana con un cambio de nombre. Saturnalia, hermanos, era una fiesta romana que se extendía aproximadamente entre el 17 de diciembre al 23 de diciembre de cada año. Y era una celebración al dios Saturno, el dios de la agricultura. Y el motivo de la realización de esta fiesta era el preámbulo de la otra celebración que iba a venir, que era precisamente el 25 de diciembre, que se llamaba Sol Invictus. ¿Qué es lo que hacía Saturnalia? En esta fecha se presentaba el solsticio de invierno. Esa era una fecha que marcaba el día más corto del año y la noche más larga. Se venía saliendo en el hemisferio norte precisamente de aquella temporada en que los días eran cortos y de alguna manera predominaba una menor intensidad del sol. Si usted alguna vez ha estado en el campo, se va a entender que una de las cosas principales que necesita el campo, la tierra, para producir su fruto es el sol. Por lo tanto, en aquel entonces, o en estas épocas, se venía saliendo de este día, o de esta época de días más cortos y de una menor intensidad del sol. Y precisamente el solsticio marcaba el punto de inflexión. Desde el solsticio de invierno los días comenzaban a ser más largos, la noche comenzaba a durar menos y la intensidad del sol crecía. En la visión romana de aquella época se observaba lo siguiente: el sol comienza a recobrar su fuerza y termina venciendo la oscuridad. Esa era la celebración de Saturnalia que antecedía el 25 de diciembre. Ahora, ¿qué se celebraba el 25 de diciembre? Se celebraba precisamente el Sol Invictus. Bajo esta idea, el sol finalmente se recuperaba, tenía su vitalidad y entonces comenzaba a fructificar la tierra. Esa era la celebración que se hacía. Y quiero leerles un poco algo que indica Paul Bradshaw, un autor que se dedicó a investigar un poco acerca de los orígenes de la Navidad y de la relación con esta fiesta pagana. Él dice que la evidencia sugiere que el emperador Aureliano intentó vincular la idea de la cristianización de Saturnalia y Sol Invictus. Sin embargo, no existe ninguna evidencia contundente al respecto. Al contrario, no hay relatos en los padres de la iglesia o en los primeros cristianos de esta vinculación, de que la Navidad o el nacimiento de Jesús estuviera vinculado al reemplazo de esta fiesta pagana, ¿ya? Y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque precisamente viene a echar por tierra un poco el hecho de creer que la celebración de Navidad es en realidad una celebración pagana, cristianizada, ¿ya? Aunque la idea está colectivamente en la mente, y quizás muchos de ustedes han entendido o han oído por ahí de rumor que eso es Navidad, la verdad es que no hay antecedentes concretos. No hay evidencia clara de que este sea el motivo por el cual se llegó a celebrar el nacimiento de Jesús precisamente el 25 de diciembre. Algunos autores o algunas personas han escrito que incluso la apertura de Constantino hacia el cristianismo y la legalización del cristianismo como la religión oficial del Estado fue el sustrato que permitió que se hicieran estos cambios y llegáramos a la fecha. Pero no hay evidencia contundente en ningún escrito de los padres de la iglesia. No hay citas que vinculen directamente esto. Eso significa que hay otra hipótesis que cobra más fuerza o más sentido en el hecho de cómo llegamos a celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Y esto se llama la hipótesis del doble cálculo. ¿Ya? Esta sostiene que el 25 de diciembre coincide, si usted cuenta los meses, los 9 meses hacia atrás, con la fecha en que Jesús murió y también, bajo algunos autores, la fecha en que fue concedido.
Según cálculos de Tertuliano de Cartago, Jesús murió el 25 de marzo, según el calendario solar romano, cuya fecha equivalente en el calendario romano es el 6 de abril. ¿Cuál es el punto? Kevin DeYoung, por ejemplo, otro autor presbiteriano, él sintetiza que hay tratados, entre ellos un tratado anónimo del norte de África del siglo IV, que afirmaba que Jesús había muerto y había sido concebido en la misma fecha. ¿Cuál es esa fecha? Alrededor del 25 de marzo. ¿Qué es lo que postulan entonces y cuál es la evidencia que se ha encontrado? Que a partir de este cálculo, de esta creencia de que Jesús tanto padeció como fue concebido en esa fecha, en marzo, se calculan 9 meses hacia adelante. ¿Y dónde viene a caer la fecha? ¿Dónde? El 25 de diciembre. Estos registros se encuentran, como les mencioné, en algunos tratados anónimos, pero también algunos padres o algunos cristianos de la iglesia tenían, a pesar de no hacer una noción directa al 25 de diciembre, sí referencian la creencia popular entre cristianos de esa época que el 25 de marzo era la fecha en que Jesús había sido concebido. Esta teoría o esta hipótesis del cálculo es la que tiene mayor evidencia por la cual nosotros llegamos a celebrar el 25 de diciembre. Ahora, ¿qué podemos concluir de esto, hermano? Lo primero que tenemos que concluir es que la fecha de la aceptación del 25 de diciembre no es algo ampliamente documentado, ni es un dogma, y mucho menos está en la Biblia. Esta es una fecha que la iglesia fue adoptando por consenso a lo largo de la historia, ¿ya? Y eso es importante para no ser dogmáticos respecto a lo que significa esta fecha, o por el contrario, a lo que no significa que Jesús haya nacido precisamente un 25 de diciembre, ¿cierto? Para que no estemos diciendo no, es en abril la fecha en que se hay que celebrar. Hermanos, a la luz de estas hipótesis, como les digo, no se puede ser dogmático. No tenemos certeza de cómo verdaderamente se llegó al 25 de diciembre, aunque la evidencia se inclina a favor de la hipótesis del doble cálculo, es decir, de ver el 25 de marzo y sumar los 9 meses en adelante. Pero esto nos lleva solo como un preámbulo a la siguiente pregunta. ¿Significa esto entonces que la fecha que se aproxima carece de valor? Y la respuesta es evidentemente no. Aunque no hay completa certeza, hermanos, de la fecha, esto no significa que la misma no tiene ningún valor. Y para profundizar lo que yo les estoy diciendo, vamos a ver lo que las Escrituras nos dicen respecto al nacimiento de Jesús. Y ahí volvemos entonces al texto de Miqueas. Miqueas 5:2 es de gran importancia en la historia del nacimiento de Jesús. Y para entender lo que Miqueas nos está diciendo, cómo él profetiza este nacimiento tan importante, tenemos que volver atrás en la historia y mirar el contexto en el cual Miqueas estaba profetizando. Miqueas fue un profeta de los profetas menores, ¿cierto? Esos que generalmente pocos se conocen, que están casi a la última sección del Antiguo Testamento. Y él fue contemporáneo de Isaías. Él se dedicó a predicar particularmente en los tiempos de los reyes Jotam, Acaz y Ezequías en el reino del sur, es decir, en Judá. Si nosotros queremos comprender la magnitud del mensaje, entonces debemos mirar, por consecuencia, cómo fueron los reyes bajo los cuales Miqueas profetizó y predicó. El primero de ellos es Jotam. De él se nos dice que fue hijo de Usías y que reinó entre el 750 y el 735 en Judá. ¿Qué se nos muestra en la escritura de este rey? Se nos dice que fue recto ante los ojos del Señor. Él edificó la puerta superior de la casa del Señor, edificó extensamente la muralla, edificó ciudades en la región montañosa de Judá, edificó fortalezas y torres en los bosques y peleó logrando vencer a los amonitas. Pero no todo lo que hizo Jotam fue bueno. Él no quitó los lugares altos de adoración y no impidió que el pueblo siguiera adorando en otro lugar que no fuera la casa del Señor. Pero la Escritura igual nos dice que fue un rey medianamente bueno. Lo terrible vino después de él.
Porque después de Jotam se levantó su hijo Acaz, quien reinó entre el 735 y el 715. Y la Escritura nos muestra de este rey de manera muy particular que él no hizo lo recto ante los ojos del Señor, sino que por el contrario, fue abominable delante del Señor. ¿Por qué? Porque siguió el camino de los reyes de Israel, es decir, se desvió del Señor. Hizo pasar a su hijo por el fuego, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y en otros lugares. Hizo alianza con el rey asirio Tiglat-Pileser, tomó las riquezas de la casa del Señor y se las envió a este rey asirio para pedir su ayuda. Copió un altar pagano que había visto en Damasco y lo puso ahí en el lugar de adoración. Sacó el altar de bronce de la casa del Señor y lo puso junto a este altar pagano. Permitió la realización de sacrificios y libaciones de este rey pagano en el altar que él había construido. Ordenó al sacerdote Urías que quemara holocausto en este nuevo altar que él hizo. Fundió oro e hizo imágenes de Baal. Cerró el templo del Señor y dejó al pueblo de Judá sin su lugar de adoración. Pero no solo eso, sino que además levantó lugares altos en cada ciudad de Judá y guió al pueblo a adorar en esos lugares, lo cual estaba expresamente prohibido. Y además, como si eso no fuera todo, el libro de Isaías en el capítulo 7 nos deja registro de que cuando Isaías vino y advirtió a Acaz de volverse al Señor, él rechazó ir al Señor por consejo. En una aparente piedad, este rey llegó a decir: no voy a tentar al Señor. Pero aquel mensaje que parecía ser en verdad piadoso no era sino la muestra de la soberbia de este rey y del deseo de no responder al llamado del Señor. Ese fue Acaz. Es en el reinado de Acaz donde con toda seguridad Miqueas profetizó lo que vemos en Miqueas 5, versículo 2. Después del reinado de Acaz vino su hijo Ezequías. Y de nuevo la balanza se movió hacia el otro lugar. Él fue recto ante los ojos del Señor. Quitó los lugares altos, derribó los lugares sagrados, hizo pedazos la serpiente de bronce que se había mantenido desde la época del desierto y a lo cual los israelitas mantenían aún como un símbolo de adoración. Él la destruyó. Él confió en el Señor, se apegó al Señor, reabrió la casa del Señor, restauró el culto y Ezequías promovió una profunda reforma espiritual para tratar de traer a Israel, en este caso a Judá, el reino del sur, de nuevo a la adoración genuina. Ese contexto es el que rodea la profecía de Miqueas 5:2. Ahora, ¿por qué nosotros podemos decir que se profetiza esto en los tiempos de Acaz? Porque Miqueas 3, de manera particular, nos da el siguiente fragmento. Miqueas 3, del 9 al 12 dice: oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y gobernantes de la casa de Israel, que aborrecéis la justicia y torcéis todo lo recto, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con iniquidad. Sus jefes juzgan por soborno, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en el Señor diciendo: ¿no está el Señor en medio de nosotros? No vendrá sobre nosotros mal alguno. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como un campo. Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas y el monte del templo será como las alturas de un bosque. ¿Bajo qué rey se acomoda este relato? Esto se acomoda bajo el reinado de Acaz, el rey que se había inclinado alejándose del Señor. En Miqueas 4:10 el profeta vuelve a decir: retuércete y gime, hija de Sión, como mujer de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y habitarás en el campo, irás a Babilonia. Allí serás rescatada, allí te redimirá el Señor de la mano de tus enemigos. Ese era el destino que estaba sellado ya para el reino del sur por causa de la iniquidad de sus gobernantes. El juicio de Dios se había levantado y a pesar de intentos como de los intentos que hicieron Jotam y Ezequías, entre otros reyes, el pueblo ya se había corrompido a tal punto que Dios iba a traer juicio.
Y nosotros vemos en la historia del Reino del Sur que precisamente Dios trae juicio, viene el imperio de Babilonia, sitia la ciudad, es destruida en más de una ocasión y el pueblo es llevado cautivo, ¿dónde? Precisamente a Babilonia. Pero justo antes de que eso pase, viene Miqueas 5:1 y dice lo siguiente: agrúpate ahora en tropas, hija de guerreros. Han puesto sitio contra nosotros. Con una vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Este versículo antecede el versículo que nosotros tenemos como base hoy día, que es el versículo 2. ¿Esto qué significa? Que el gobernante de Judá iba a ser castigado. La vara heriría la mejilla del insolente Acaz. El mismo que confió en un reino extranjero, que violó la santidad del templo de Dios e invitó a otro pueblo y a su pueblo a adorar a dioses falsos, el mismo gobernante que puso su esperanza lejos de Dios en un rey pagano iba a ser afrentado y el pueblo que él había gobernado iba a ser afrentado. Hasta este punto, hermanos, parece que el futuro del trono de Judá está perdido. Si el juicio está levantado, si la violencia había crecido en el reino, si lo que se profetiza ha de llegar, entonces parece que no hay esperanza en medio de Judá. Y esto es precisamente lo que hace maravillosa la profecía de Miqueas 2. Porque como punto de inflexión, después de que se profetiza juicio y castigo, el Señor dice: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Hermanos, qué hermosa esperanza levanta el Señor en tiempos de conflicto. Este pagano gobernante va a ser avergonzado, pero en el futuro Dios va a levantar un gobernante diferente. Uno que sí va a ser recto, uno que sí va a mantener la santidad, uno que sí va a prevalecer la justicia en medio de ese pueblo, uno que a diferencia de estos gobernantes terrenales jamás va a ser avergonzado. De Él, hermanos, es de quien se trata la Navidad. De Él habla el pesebre. Es este rey tan anhelado, aquel bebé que nace en un pesebre y de quien celebramos precisamente en la época de Navidad. Ahora, quiero que miren un detalle muy particular, porque la profecía de Miqueas 2 nos habla de una característica que iba a tener este rey. Miqueas 2 nos dice que los orígenes de este rey se llevan a tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Si hay algo que nosotros podemos mirar en la Escritura, es que Jesucristo el Señor no es una criatura. Él es Dios encarnado. Y Él ha existido desde la eternidad y existirá por la eternidad. Pablo escribe en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. A lo que se refiere Pablo aquí es una mención a lo que conocemos como el pacto de redención. ¿Qué es este pacto de redención? El pacto de redención es un acuerdo intratrinitario, es decir, en la Trinidad, en la que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo acordaron desde antes de la creación misma la salvación de los escogidos de Dios. Ese es el pacto de la redención. En este pacto el Padre se compromete a equipar al Hijo y ayudarlo a cumplir la misión de redención de los escogidos. El libro de Isaías nos da testimonio de esto en el capítulo 42, versículo 6. Él dice: yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. ¿Quién está hablando ahí?
¿Quién está hablando? El Padre. ¿De quién está hablando? Del Hijo. Él es la luz de las naciones. Y el compromiso del Padre ha sido proveerle, sustentarle y levantarlo en la misión que el Hijo acordó hacer. ¿Cuál es esta misión? El Hijo ha de encarnarse y fungir como sacerdote, rey y profeta para el pueblo escogido de Dios, con la finalidad de magnificar la gloria de Dios por medio de la redención de los escogidos. Hebreos 1, del 1 al 3 dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en los últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿De quién nos está hablando ahí? Del Hijo. Ese Hijo que, dejando la gloria, tomó la forma de hombre y se encarnó y padeció. ¿Para qué? Para redimir, para purificar los pecados de los escogidos. ¿Y luego qué? Luego ascender y sentarse a la diestra de la gloria. Ese es Jesús. Pero también tenemos al Espíritu Santo y su rol en el pacto de redención. Él es por medio de quien el Hijo es sustentado en su misión, y además es quien regenera a los escogidos, los une a Cristo, les concede fe y arrepentimiento, y también les sella y preserva hasta el momento de la glorificación. El Señor habló de esto. Cuando estaba terrenalmente en su ministerio, Él se levanta en el templo y Él lee la siguiente escritura. Él dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. El Señor predicó y anunció el cumplimiento de esta profecía sobre sí mismo. Es a través de este pacto de redención, hermanos, que luego se escribe la historia de la humanidad y sobre la que se apoyan de alguna manera el resto de los pactos. ¿Por qué? Porque antes de la creación misma ya había un acuerdo de salvar a los escogidos, antes de la caída. En ese acuerdo que no podía fallar y no podía ser quebrantado, se desarrolla después a través de la historia de la humanidad. Y lo que nosotros vemos cuando Adán y Eva fracasan, particularmente Adán, ahí en Edén, y se quebranta ese pacto de obras, es que la humanidad entera es condenada. Él, como representante de la humanidad, ha caído y toda la humanidad ha caído con él. Por eso la inclinación de su corazón es solamente al mal. Y eso lo vemos reflejado tanto apenas ellos salen de Edén. Caín se levanta contra su hermano y lo asesina. Y el relato que viene desde ahí hasta Génesis 11 muestra la maldad creciente del ser humano. Tanto que Dios tiene que traer juicio sobre la humanidad. ¿Y qué trae Dios? Un diluvio. Pero Dios, que ya había pactado la salvación de los escogidos, no debe raer a toda la humanidad. Por eso preserva a una familia. Ese es el pacto con Noé. Y sobre esa familia vuelve a poblarse la tierra. La historia sigue avanzando hasta que llegamos a un hombre que se llama Abraham. Y Dios lo llama siendo un don nadie y lo trae para sí y le promete muchas cosas. Pero entre lo que le promete, le dice: de ti y de tu simiente voy a levantar a alguien que va a ser bendición a todas las familias de la tierra. Esa es una promesa anclada en Génesis 3:15, cuando justo en el momento de la caída, Dios le dice: va a venir la simiente de la mujer que va a pisar la cabeza de la serpiente, como una muestra de la derrota del enemigo de una vez y para siempre. La historia sigue avanzando, el pueblo se sigue desarrollando y llegamos a este encuentro de este ya armado Israel
en los pies del Sinaí, donde Dios les entrega las leyes y les da un pacto para vivir en la tierra. No es un pacto de salvación, es un pacto para vivir en la tierra y gozar de la bendición. El pueblo de Israel se sigue desarrollando, se sigue multiplicando, llega a la tierra prometida y tenemos después la entrega de un rey conforme el corazón del Señor, que es David. Y a ese rey se le promete algo particular. Se le promete ya no solo ahora que ellos vienen del linaje de Abraham, de donde iba a venir el Mesías, sino que se le promete a ese rey que de su descendencia iba a venir un gobernante sin comparación sobre la tierra, uno al cual se le iba a entregar el trono para siempre. Ese gobernante es el que se tiene en mente cuando vemos Miqueas 5:2. Ese gobernante es el Mesías prometido, es el Salvador. Y ese Salvador es el que viene a nacer en un humilde pesebre ahí en Belén. ¿Lo vemos hasta acá? Hermanos, ¿por qué repasar todo esto? Porque nos permite ver en Miqueas 5:2 no simplemente una profecía, sino que nos muestra el clímax de la historia de la redención o de Dios con la humanidad. Y es a través de este nacimiento que ese gobernante prometido va a desarrollarse para traer redención a los escogidos de Dios. Ahora, quiero que mires algo, precisamente en relación al contexto de lo que estaba viviendo el pueblo en la época de Miqueas. Y es que la soberbia y la altivez del corazón estaba en lo alto de los habitantes de Judá. Ellos eran un pueblo que pensaban que aún a pesar de su maldad, el juicio no iba a llegar a ellos. A pesar de que lo habían visto en sus hermanos en el reino del norte, cómo habían sido tomados por los asirios y sacados de su tierra, llevados cautivos. A pesar de que se había profetizado y se les había llamado al arrepentimiento. A pesar de algunos reyes que intentaron reformar la espiritualidad de Judá, aún así, el pueblo persistió en la dureza de su corazón. Sus reyes eran altivos, soberbios. Nadie les podía enseñar, nadie les podía decir nada. Y ahí, hermanos, ahí es donde precisamente viene la profecía del Salvador. Y es hermoso cómo se nos dice, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá. Hermanos, ¿qué era Belén en esos tiempos? Belén era una minúscula e insignificante aldea al sur de Jerusalén, particularmente en la región montañosa. Ese poblado no tenía ni gloria ni fama, no tenía grandes murallas, no tenía grandes torres, no venían de ahí famosos profetas, no era un lugar donde uno humanamente pudiera apreciar grandeza. No habían palacios, no habían grandes ejércitos. Aquella aldea no tenía ningún atractivo, nada que llamara la atención, nada que pudiera presagiar que Dios iba a poner los ojos en ese lugar para llamar a su rey. Pero es precisamente algo maravilloso del Señor. Él llama a aquello que no es y levanta su glorioso nombre de en medio de aquello que no tiene ningún atractivo, ni poder, ni fama, ni gloria. Ese es Dios. Lucas 2, del 4 al 7 se nos dice, y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada de él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Hermanos, ahí, en un sucio y maloliente pesebre, lejos de toda la gloria o de toda comodidad, un joven matrimonio cobijó al Salvador, sin luces, sin fama, sin gloria, sin lujos, humilde y en debilidad. Así nació el Salvador. Y aunque los hombres no comprendían bien lo que estaba aconteciendo, la Escritura nos dice que los cielos se regocijaron por el nacimiento de este humilde Salvador. Lucas 2, del 13 al 14 dice, y repentinamente apareció un ángel
con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Así es, hermanos, como en medio de esta humildad vino el cumplimiento de la profecía de Miqueas 5:2 y de los pactos de la promesa. En ese lugar humilde nació Cristo el Salvador. Y aunque pasaron cientos de años en que la profecía llegara a su cumplimiento, Dios finalmente cumplió su promesa y el Salvador vino. Hermanos, ¿por qué nos interesa recordar esto en la víspera de la Navidad? Porque nos da lo mismo el cómo celebramos esta fecha. Y nos da lo mismo la actitud que hay en nuestro corazón de cara a esto. Hemos de vivir esta celebración, si es que la vivimos, con una actitud particular. Y quisiera, como aplicación ya para terminar, hacerle reflexionar sobre 5 cosas muy breves. La primera de ellas es responder una pregunta que es necesaria para nosotros y en la seriedad de nuestra defensa doctrinal. ¿Debemos celebrar acaso lo que llamamos Navidad, que es el nacimiento de Jesús? ¿Debemos celebrarlo? Y la respuesta clara es que no debemos. No es un deber celebrar la Navidad. Esto no está estipulado en las Sagradas Escrituras. No es una obligación, no es una ordenanza y no es una celebración que nace de principios observables en la Biblia. Por lo tanto, si hemos de ser claros y honestos con la verdad, la celebración de la Navidad no es un deber. Una ordenanza es la Santa Cena. Eso debe ser practicado. Una ordenanza son los bautismos. Ellos deben ser practicados. Pero la celebración de Navidad no tiene la carga o el peso del deber sobre sí mismo. Ahora, antes que me quiera tirar piedras, si no es una obligación, ¿podemos celebrarla? Y ahí la respuesta cambia, sí. Somos libres de celebrar esta fecha, pero ¿libres en qué magnitud? Libres en la medida que lo hagamos de tal manera que el Señor sea realmente glorificado. 1 Corintios 10:31 dice: entonces ya sea que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y el mismo apóstol Pablo, hablando de la libertad cristiana, en Romanos 14 dice: el que guarda cierto día, para el Señor lo guarda, y el que come, para el Señor come. Pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Pero ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Por lo tanto, quiero quitar de sobre ustedes el yugo de la religiosidad que les viene a decir que esta fecha no puede celebrarse. ¿Puede celebrarse? Sí puede celebrarse. ¿Es un deber de la iglesia celebrarlo? No es un deber. Y eso es diferente. Por eso nuestro culto permanece y cantamos unas hermosas alabanzas. Pero no es una ordenanza a la iglesia. Ahora, si podemos celebrarla, entonces, ¿cómo? Y aquí es donde quiero entrar en detalle. Lo primero que debemos mirar, hermanos, es que si leemos Miqueas 5:2 y miramos hacia atrás en la historia, nos damos cuenta de que Él cumplió su promesa. Y eso significa que este evento y que el preámbulo de Navidad nos llama a mirar que Dios cumple sus promesas. Este es un aspecto muy importante, hermanos, de recordar. Más allá de cualquier paranoia conspiranoica que podamos tener en nuestra mente, ha sido Dios, mediante su providencia, hermanos, quien ha permitido que la historia de la humanidad se divida precisamente en un antes de Cristo y un después de Cristo. Entonces puedes tener en tu mente cualquier argumento de celebración pagana, de cristianización o lo que tú quieras tener en tu mente. Pero cuando llegamos a la realidad de que la providencia de Dios permitió que aún los paganos dividieran la historia en antes y después de Cristo, nos muestra la fidelidad y la soberanía de Dios, aún por sobre los inconversos.
Ese es Dios. Dicho esto, el nacimiento de Jesús nos recuerda, hermanos, que Él cumple sus promesas. Y yo te pregunto, ¿cómo te hace sentir esto? ¿Acaso ha prometido Dios algo que no pueda cumplir? ¿Acaso Dios, que pactó antes de la eternidad la salvación de sus escogidos, tendrá algún estorbo para salvar? ¿Acaso tú vas a ser el estorbo para que Dios te salve? Hermanos, no hay nadie que limite la obra de Dios. Nadie. Él ha prometido y Él va a hacer. Y no hay nadie que lo pueda impedir. No hay proclama profética, no hay oración que doble su mano, no hay ofrenda que tú puedas dar, no hay palabra de hombre que se levante a torcer el brazo respecto a lo que Dios quiere hacer. Y si Él prometió salvarte, entonces puedes confiar en que Él lo va a cumplir. La historia de la Biblia, hermanos, está repleta de fracasos del ser humano, pero también está llena de victorias de un Dios fiel a sus pactos. Eso es algo que la Navidad nos recuerda. Números 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no cumplirá? Hermanos, en la víspera de Navidad yo te animo a que descanses en el Señor, porque Él tiene cuidado de ti. El Señor le dijo a sus discípulos, oye, hombres de poca fe, ¿por qué se turban? ¿Por qué se preocupan pensando en qué van a comer o qué van a vestir o dónde van a vivir? ¿No ven a los pájaros, dice, que están alrededor de ustedes? ¿No les da el Padre el alimento, el sustento? Entonces, ¿por qué? Él es fiel, hermanos. Él ha de sustentar a su iglesia. Otra cosa que debemos recordar es la forma en que nació el Salvador. Él nació humilde, entre pañales, en un pesebre, en un diminuto poblado, lejos de la gloria, la fama y las riquezas. Ahí nació el Salvador. Si alguno de nosotros, hermano, osa seguir a Cristo, ¿no deberíamos mirar a la forma en que Él nació? O dicho de otra manera, ¿tú estás persiguiendo fama? ¿Estás persiguiendo gloria, riquezas? ¿Tú quieres realmente vivir bien? Porque ese no es el camino que trazó el Señor. Él nació en humildad para dejar un patrón para nosotros. Por lo tanto, amados hermanos, Él se vistió de debilidad, caminó entre su malvada creación e incluso se sujetó a ella con la finalidad de pagar el precio de nuestra salvación. ¿No deberían ser los cristianos los primeros en humildad, compasión y generosidad? Así debieran lucir los cristianos, generosos, humildes, sin buscar fama, ni gloria, ni reconocimiento, no de los hombres, no de este mundo. Filipenses 2 dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en la forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué actitud, qué sentir? Despojarse, humillarse, rebajarse. ¿Por qué? Por amor a otro. Ese debiera ser el espíritu que abunda en Navidad. Humildad, amor, gracia para con otros. La víspera de esta celebración, hermanos, nos llama a despojarnos de nuestra gloria por el bienestar de otros. El siguiente recordatorio se halla en la motivación de tal obra de nuestro Señor. Hermanos, la Escritura nos testifica con claridad que el Señor habita en la gloria. Y antes de la creación misma estaba en una gloria eterna, perfecta. La creación no es producto de la necesidad de Dios. Si quizás tú escuchaste que Dios necesitaba crear para entregar amor, esa es una explicación errónea. Dios estaba absolutamente completo y satisfecho en sí mismo, en el núcleo intratrinitario. Dios no tenía necesidad alguna de crear nada. No hay nada en la creación que añada o santidad, o gloria, o belleza, o justicia, o perfección a Dios. Él ya está completo. ¿Por qué es importante recalcar esto? Porque eso significa que el único motivo que pudo haber de alguna manera movido a Dios a obrar en favor de tu vida y de mi vida
no es algo que Él vio en nosotros, es su amor que lo motivó. Eso quiere decir, hermanos, que en la víspera de esta celebración tú debes recordar que eres amado por Dios. Pablo escribió en Romanos, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que lo condena? Cristo Jesús es el que murió, también el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermanos, mira esto. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o espada? ¿Qué nos puede separar de su amor? No hay nada, hermanos, no hay nada que nos pueda separar de su amor. No hay nada creado, no hay nada visible, nada físico, nada espiritual, nada del pasado, ni del presente, ni que vaya a venir, que te vaya a separar de su amor. Ese es el compromiso del Señor. Y el nacimiento de Jesús en un pesebre es la prueba gráfica de su amor para con nosotros. Eso testifica el pesebre. Somos amados. No había mérito en nosotros, no hay belleza en nuestra vida, no hay piedad en nosotros, no hay obediencia que mueva la balanza, no hay ninguna rectitud que haya atraído a Dios. ¿Por qué lo hizo entonces? Simplemente porque nos amó, simplemente porque nos amó. Y finalizo con esto, hermanos. ¿Cómo debemos celebrar la Navidad? Si es que la hemos de celebrar. Lo primero es no como el mundo lo celebra. Esa es la premisa. Y yo quiero que pienses en este momento cómo el mundo celebra esta fecha. El mundo piensa hoy día en el consumismo, ¿no? El mundo centra la celebración en sí mismo. El mundo piensa en su propio bienestar. El mundo pone a cualquiera delante, menos al Salvador. ¿Lo ves las publicidades en esta época o no? Colores rojos, adornos, guirnaldas, luces por todos lados, pero no hay ninguna cruz. No hay un Salvador puesto en un pesebre. No hay un llamado al arrepentimiento. No hay una visión de la gloria de la salvación. Pero sí hay buenas ofertas, sí hay buenos precios. Hay una picada por ahí en una carnicería para un pavo, ¿cierto? Si quieres hacer eso. Y parece ser que en ese día, en diferencia de muchos otros días, te vas a poner el mejor vestido y el mejor terno, ¿no? Para celebración de la cena. Pues yo me pregunto si esta celebración que hoy día tenemos acá y que se replica todos los domingos, ¿no tiene mayor peso que esta celebración? Entonces, si quieres celebrar Navidad, hermanos, el principio es que entiendas que el centro no es la celebración en sí misma, ni la gloria de los regalos, ni el adorno de tu mesa, ni lo exquisito de la comida, ni siquiera el compañerismo o la comunión con tu familia. Si hemos de celebrar Navidad, la forma de celebrarlo es poniendo a Jesús en el centro de esa celebración. Es doblando las rodillas, es dando gracias al Señor. Es pidiendo perdón por tus pecados. Esa es la verdadera celebración de Navidad que un cristiano debiera celebrar. Aunque somos libres de celebrar esta fecha, hermanos, no da lo mismo la forma en que lo haces. Este es un tiempo que debe estar lleno de reflexión, lleno de oraciones, de gratitud, de esperanza, de gracia, de devoción. Y si esto no está llenando tu vida en vísperas de esta celebración, yo te llamo, hermano o hermana, a que analices profundamente qué te está moviendo a esta fecha. Tenemos en las manos una maravillosa oportunidad para testificar de Jesús, para adornar la mesa no solamente con una rica comida, un bonito mantel, sino para poner gracia sobre ella, perdón. ¿Cómo vas a levantar el nombre de Cristo pensando en la celebración de su nacimiento en aquella noche mientras mantienes rencor o no has perdonado a alguien? ¿Cómo vas a invocar el nombre del Señor si no te has humillado a seguir su precepto? ¿Cómo quieres celebrar genuinamente la Navidad si eres duro en tu orgullo? Esa es la Navidad que no glorifica a Dios.
¿Cómo te vas a levantar esa noche a compartir, a hablar, a testificar al mundo de que eres parte de la celebración del evento más maravilloso que ha marcado la historia? Si al mismo tiempo tienes rencor contra un hermano, o no le saludas, o tienes algo en tu corazón, o no te hablas con tus vecinos, ¿cómo? ¿Qué vas a poner sobre la mesa? ¿Cuál es la expectativa que has puesto sobre tus hijos? ¿El regalo que les va a llegar? ¿O el regalo que Dios nos dio hace ya tanto tiempo en un humilde pesebre? ¿Qué es lo que anhela nuestra familia? Porque eso, hermanos, comanda la verdadera celebración de la Navidad. Hermano, yo antes de que oremos, solamente quiero invitarlos a que no dejen que en esta fecha tan importante el mundo y sus deseos secuestren el verdadero propósito y sentido de lo que hemos de celebrar. Yo espero, hermanos, y esta es una confrontación para mí, sin duda también. Yo espero, hermanos, que lo que ronda estas fechas y lo que gobierne en nuestros corazones de aquí a esa noche y a esa celebración no sea la tienda en la que vamos a comprar los regalos, ni el cupo de la tarjeta de crédito, sino el cómo somos conscientes del gran amor del Salvador. Porque los bienes, hermanos, van a pasar. La comida va a durar un momento y se va a ir. Pero la palabra del Señor y sus promesas permanecen para siempre. Y su amor entrega un mayor deleite que cualquier placer terrenal. Por lo tanto, la invitación, hermanos, hoy día no es a que demonicen la fecha, a pesar de que sí, efectivamente, puede no haber sido un 25 de diciembre. Puede ser. A que efectivamente el viejo pascuero no tiene nada que ver, hermano. Y ni siquiera voy a entrar en debate si el árbol de Pascua o no tiene. Hermanos, yo quiero que tu corazón esté alineado en esta celebración a ver la belleza del Salvador. Y si tú miras esa belleza, lo que sigue por consecuente es la obediencia a lo que Él te manda. Porque esa es la forma más grande de glorificarlo, ¿no? Yo quiero, por último, hacerte pensar en esto. ¿Qué esperas de tus hijos? ¿Tú solo esperas que tus hijos saquen buenas notas? ¿Que sean bien portados? Algunos me van a decir que me obedezca, ¿sí? Yo espero que mis hijos me obedezcan. Ojalá estén escuchando por ahí. Pero esa obediencia debe nacer del amor. Esa es la obediencia de la cual Dios agrada. Y tenemos una noche preciosa que va a venir, hermano, para doblar rodillas y reflexionar en la gracia que nos ha sido dada. Si yo le hiciera una encuesta, nadie de aquí podría levantar la mano y decir, no, en realidad yo le pedí a Dios que enviara a su hijo y muriera por mí. Sí, yo soy un voto, sí. Ninguno de nosotros lo pidió. Ninguno de nosotros le dio permiso a Dios. Él simplemente, antes de la fundación del mundo, pactó y ordenó un día en el cual el Salvador iba a venir a nacer, para que luego viviera una vida perfecta y tomara tu lugar y mi lugar en esa cruz, para ofrecernos perdón y salvación por la eternidad. Ese es el verdadero sentido de la Navidad.